Unreal Engine 5 permite crear cinemáticas que puedes agregar a tus proyectos como cortos, videojuegos, proyectos interactivos o videoclips. En este nuevo episodio aprenderás el proceso de creación de cinemáticas en Unreal Engine 5 desde una perspectiva de producción, explicando el funcionamiento de la herramienta y los pasos a seguir para obtener un resultado profesional. Para este tutorial usé este proyecto que lo pueden encontrar en la tienda del Epic Launcher. Es una galería muy interesante y elegante, por eso preferí utilizarlo para crear la demo que vieron al inicio. Cuenta con otros dos proyectos muy buenos y les recomiendo que le den una revisada. Una vez lo tengan descargado, basta con crear el proyecto. Ya abierto el proyecto de la galería, creamos una carpeta donde guardaremos las secuencias que vamos a crear. Esto es para mantener el orden y encontrar rápido los archivos. Ahora en el botón de la claqueta le damos clic y escogemos Add Level Sequence, escogemos la carpeta correspondiente y le ponemos un nombre y lo guardamos. Ahora tenemos una ventana de nombre Sequencer. Aquí es donde vamos a crear nuestras capas como cámara, luces, personajes, objetos y todo lo que podamos animar. Si conocen un programa de edición de video como DaVinci Resolve, podríamos entender que este es nuestro timeline de edición. Si el proyecto está forzando la PC, podemos reducir la calidad y al final, antes del render, escoger de nuevo una calidad mayor. Ahora, para empezar a trabajar en el sequencer tenemos que crear una cámara y agregarlo. Hay varias formas para crear una cámara. Una es desde el sequencer o podemos crearla también desde el Place Actors. Para este caso crearé una cámara desde el sequencer, dándole clic al botón cámara. Ya tenemos una cámara agregada a la secuencia y vemos que tenemos opciones para animar como la apertura, la posición, la rotación, entre otras cosas más. También podemos aumentar la duración de la línea de tiempo, simplemente aumentando los frames hasta la cantidad de tiempo que queremos. Con la cámara seleccionada vemos que tenemos en la pestaña detalles muchas opciones que podemos modificar, como el tipo de formato, el objetivo, la apertura, entre otras opciones que tiene una cámara real. Utilizaré esta configuración para animar la cámara, ya que quiero que esta toma sea un plano abierto. Para animar la cámara tenemos la opción Transform y al lado derecho un círculo pequeño que cada vez que le demos clic se creará un keyframe que contiene la posición o rotación de la cámara o en todo caso alguna otra opción que estemos animando. Para animar, tan simple como crear un keyframe al inicio, nos movemos hasta el frame deseado y movemos la cámara a la posición que queremos. Y para terminar le damos clic otra vez al círculo pequeño para crear un keyframe. Y ya tendríamos la cámara animada. Para ver el resultado podemos darle clic al botón play. Para aumentar la duración de la secuencia, aumentamos este número y arrastramos y acomodamos la secuencia de la cámara y los keyframes si es que queremos que dure más la animación. Podemos cambiar la interpolación de los keyframes para que el movimiento de la cámara sea más suave o que la animación sea parejo al inicio y al final. Esta secuencia 01 que hemos creado contiene la primera cámara animada. Ahora, creamos otro level sequence para crear otra cámara y animarla. Buscamos otra posición, rotación, duración y repetimos el mismo proceso. De esta forma crearemos hasta 5 secuencias, cada una con una cámara animada, y luego lo uniremos en el Master Level Sequence. Ya tenemos las secuencias, cada una con una cámara y animación que corresponde. Para crear el Master Sequence le damos clic al botón claqueta y escogemos Add Master Sequence. En esta ventana tenemos que escoger la carpeta donde se guardará el Master Sequence. El nombre, podemos agregar los shots que vendrían a ser como las secuencias que hemos creado con cada cámara. Pero eso no es necesario en este caso. Podemos escoger la duración entre otras opciones más. El Master Sequence es donde podremos hacer la edición final de nuestro proyecto. Como ven, se han creado 5 shots, pero no son necesarios porque ya tenemos 5 secuencias creadas, así que podemos eliminarlos. Ahora tenemos que agregar nuestras secuencias. Para eso le damos clic en el signo más y escogemos nuestras secuencias que hemos creado.
Como vimos al inicio, el demo inicia en fondo negro. Aquí podemos crear un fade y animarlo para que sea como una transición. Damos clic derecho y escogemos Fade Track. Aquí nos situamos en el inicio y cambiamos el parámetro de 0 a 1 y lo animamos creando un keyframe. Nos movemos unos frames más adelante y cambiamos de 1 a 0 y ya tenemos la animación. Podemos cambiar la duración de la transición solo moviendo el keyframe final un poco más o un poco menos. Hacemos lo mismo al final para que el video termine en fondo negro. También podemos agregar música. Tenemos que importar la música a nuestra carpeta de cinemática y desde el Master Sequence damos clic derecho y agregamos Audio Track. Aquí en Audio Track escogemos nuestra música y que se haga la magia. Una vez tengamos nuestro proyecto listo con cámaras animadas, audios, transiciones y un montón de cosas más, lo tenemos que renderizar, o sea, exportar como video nuestro proyecto. Para eso en el Master Sequence nos dirigimos al botón de la claqueta y en esta ventana tenemos que escoger el formato AVI o secuencia de imágenes. Le ponemos nombre, la resolución, en mi caso Full HD, la ruta donde lo vamos a guardar y solo faltaría darle al botón Capture Movie. El render iniciará y tomará un rato dependiendo de qué tan complejo sea el proyecto. Ahora, si queremos que al darle al botón Play para iniciar el juego o algún proyecto interactivo y queremos que este Master Sequence inicie primero y luego siga el juego, por ejemplo, podemos crear un blueprint muy simple. Aquí en Event Begin Play creamos un Level Sequence Player, a esto lo linkeamos con un play y listo. Si le damos play a simular veremos el resultado. Como ves, el resultado es espectacular. La calidad, la rapidez y lo fácil que es para crear cinemáticas en Unreal Engine 5 es una locura. Si te ha gustado el video, considera suscribirte y déjame un like, y si tienes alguna duda, déjame en los comentarios que ya sabes, estaré atento a responder lo más pronto que pueda. Y recuerda que en la descripción te dejo otros videos sobre Unreal Engine 5 y las maneras en que puedes ayudar al canal. Así que ahora sí nos vemos en el próximo episodio y ¡chao!